13 horas, 1 de la tarde con 29 minutos. Gracias a la gente que nos sintoniza a lo largo y ancho del estado de San Luis Potosí en el 89.3 en Pasión por la Radio, en la capital potosina, en el 97.3 en Meluna FM en Río Verde y en la señal de Stereo Beat 103.7 del FM aquí en la Huasteca Potosina. Gracias. Y bueno, a ver, nos preguntan el tema de la autopista Rayón, Valle Rayón. Se están desviando las unidades por la carretera Federal 70, la vieja, como popularmente le conocemos, en el tramo de Ciudad Valles. Ahí se pueden meter, allá hay una, adelante, allá no me recuerdo, adelante de Rascón, allá hay un tramo donde se pueden meter y regresar a la autopista, pero el puente está siendo valorado, este puente que está a la altura de la Pitaya. Entonces están valorando la empresa si hacen las labores de reparación de este puente que tuvo un desgajamiento. Entonces es la situación para que estén muy al pendiente. Pepe, música. Así es, estamos escuchando a la inolvidable, inimitable Rocío Dúrcal con La Gata Bajo la Lluvia. La Gata Bajo la Lluvia. Un dato, doña Zucay Barrios. Pues, mujer, en redes sociales se ha hecho algo muy viral, pues una mujer culpa a la estatua de Poseidón por fuertes inundaciones en Yucatán, y es como se ha hecho viral pues tras acusar a la nueva estatua de Poseidón en el Puerto Progreso por las fuertes inundaciones. Y pues bueno, comenta pues a quién se le debe estos atributos de la lluvia, si al Tlaloc o al Poseidón. ¿Ustedes qué opinan? Pues aquí, a ver, salúdanos a nuestro amigo Peter. Sí, sobre todo hay que mandarle un gran saludo a nuestro amigo Peter de Laboratorios Sagitarios, que siempre está al pendiente de nuestras noticias. Muchísimas gracias. ¿A quién más le vamos a mandar saludos? También al licenciado Humberto, el licenciado Humberto Velázquez dice, ninguna persona se ha preocupado por aleccionar a las personas para que estén preparadas para trabajar las aguas, y mucho menos los gobiernos hacer la propuesta real de una presa que es muy necesaria en el municipio. Tiene razón, licenciado. Lo único que no nos gusta del licenciado Humberto Velázquez es que esté borro. Chihuahua, le vamos a mandar ácido fólico. Como quiera, un saludo. Un saludo al querido Humberto, al Peque, a mi querido Mapa también, gracias a mi Mau Chávez, que también nos está saludando, al atoso de Gerardo Moreno, que no invita ni un menudo, Pepe. ¿Te ha invitado un menudo el Gerardo Moreno? No. No. Ay. Ya ves, Gerardo. Dice el señor Motas DJ que le invites uno. A ver, no, Gerardo Ortega Moreno. Sí, a ver si mañana doña Chayito no te pone a chambear muy duro para que se te quite. Pero bueno, un saludo ahí a Gerardo Ortega Moreno, que nos está escuchando aquí por el Cobach 24. Y bueno, gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Bueno, ya yo le agradezco mucho a nuestro amigo Sergio Alfredo Montoya Sierra. Él es abogado, experto en derechos humanos, que nos haya tomado la llamada para platicar de un tema. Los derechos humanos, los organismos autónomos necesitan tener un proyecto de reestructuración. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes. Sergio, ¿cuál es la realidad de los derechos humanos actualmente en México? Bueno, estructuralmente, en cuanto a las instituciones que operan la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos, es que se han quedado atrás en las reformas operativas estructurales y procesales. Están funcionando con formas ya atávicas, atrasadas y desactualizadas, y eso obviamente les impacta en el presente. Sergio, estamos ante un debate que siempre la gente dice: los derechos humanos protegen más al delincuente que al ciudadano, que a la víctima. ¿Cuál es tu visión y cuál es lo que, en tu opinión, necesita reestructurarse estos órganos autónomos? Bueno, lo respondo en dos partes. La primera más breve, sobre este eslogan, esta frase que vende mucho de que los derechos humanos protegen delincuentes. Las instituciones de derechos humanos solo buscan que se mantenga el orden constitucional, los derechos que están establecidos ahí. Lo que no vende es decir la otra parte, que sería, es que la Constitución defiende delincuentes, porque no hay nada que se defienda que no sea en la Constitución. Pero decir que la Constitución defiende delincuentes, pues no vende mucho, ¿no? Ahora, lo segundo, con las víctimas, regularmente
Bueno, de todas maneras, a nivel nacional, las estadísticas siempre son muy regulares en cuanto a que las instituciones de derechos humanos definen más a víctimas del delito que a presuntos delincuentes. Bueno, eso como un dato. Ahora, ¿qué pasa con las víctimas en las comisiones? Bueno, es algo a la vez sencillo y a la vez muy complejo. ¿Por qué? Las comisiones nacen hace más de 30 años, en el 90 del siglo pasado, y somos o son las instituciones el primer organismo autónomo, ¿no? Ciudadano, incluso antes del propio INE. Sí. Y estas comisiones de la Comisión Nacional y todas las estatales tienen el mismo procedimiento. Copian para operar pues las formas en que operaban las instituciones en los 80. Estamos en el 90 cuando se crean. Lo que copian es lo que tenían a la mano, que eran los procesos victimales de los 80. Sí. Y recordarás que los procesos victimales en los 80, en cualquier materia penal, civil, administrativa, pues eran muy tutoriales. Es decir, por ejemplo, a la víctima, el Estado decía, yo te voy a defender y yo sé lo que hay que hacer, tú pásale, siéntate y espérate a ver qué hago. Con los niños también. El niño no era sujeto de derechos. El Estado en los centros de menores de tutores era el Estado decidir qué hacía por el niño y el niño no participaba. Y ocurría así con los grupos vulnerables, adultos mayores, pueblos indígenas y personas con discapacidad. El Estado decidía por ellos. Entonces los procesos estaban orientados a esa forma, a esa visión. Bajo esa visión y con esos procedimientos nacen las comisiones de derechos humanos, y lo que hacen es copiar ese procedimiento donde la víctima no es sujeto de derechos, no es titular en su propio proceso, sino simplemente una persona que se debe de sentar a esperar a que las instituciones hagan el trabajo. Sukey, ¿qué le quieres preguntar al maestro Sergio? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Te saluda Hola. Sukey Barrios. En el sistema educativo mexicano, ¿hace falta más cultura de los derechos humanos? Una cultura, pero una postura crítica racional y adecuada. Sí. Lo que sabemos por derechos humanos nos lo han dejado ver como que es tan sencillo y es tan intuitivo que eso es lo que deben ser los derechos humanos. Los derechos humanos no son tan intuitivos. Sí son intuitivos en que cualquiera puede tener una impresión sobre si algo le es justo o no le es justo. Pero una cosa es lo que yo en mi capacidad totalmente subjetiva y personal crea que no es justo o no me es justo, y otra lo que como sociedad, como comunidad, nos es común a todos y nos hace una justicia equitativa para todos. La forma en que se manejan la educación en derechos humanos creo que sigue siendo, lamentablemente, desde primaria hasta educación superior, bajo la misma fórmula. Te lo explico rápidamente. A un niño le decimos que los derechos humanos son universales, son inherentes, todos tenemos los mismos derechos, o sea, una fórmula o una receta básica, pero esa misma se les sigue dando mientras van creciendo. Básicamente les dan lo mismo en primaria que lo que les dan en prepa. ¿Sí? Les dan el mismo discurso básico sobre qué son los derechos humanos y no se profundiza. Híjole, estamos viendo en la actualidad una Comisión Nacional de Derechos Humanos que muchas voces dicen que necesitan una reestructuración a fondo porque han dejado pues de lado esa postura crítica de defensa de las víctimas, mi querido Sergio. Bueno, aquí igual te lo aparta en dos momentos. Una es que la defensa de los derechos humanos, la idea de su defensa sigue estando muy básica en cuanto a sus alcances, y las comisiones han dejado de ser operativas. Primero, cuando nacen las comisiones de derechos humanos, recordarás que al ser primer organismo autónomo tenían las facultades completas, es decir, veían de no corrupción, veían de mujeres, de niños, adultos mayores, pueblos indígenas, transparencia, es decir, lo veían todo. Y eran el primer organismo ciudadano, o sea, tenían unas amplias facultades, incluso de reparación, de daño. Y a través de los años tú has visto cómo se le han desprendido muchas tareas.
de reparación del daño, existe la comisión de víctimas, la comisión de garantía de acceso a la información, existe la de no corrupción, adultos mayores, es decir, la CONAPRED, o sea, se han creado otras instituciones que en su momento lo hacía todo las comisiones de derechos humanos. Entonces, eso por un lado, y dos, estos procedimientos que siguen obedeciendo una lógica ochentera de no darle protagonismo a la víctima en sus procesos, y eso es en las 32 comisiones de los estados y en la nacional. Se repite el mismo patrón. Sergio, ¿cómo se puede hoy, que estamos hablando de una reforma al Poder Judicial, también tiene que haber una reforma a los organismos autónomos, en este caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones locales? Mira, es inevitable. Lo que a mí me sorprende es que, sabiendo que esto es inevitable y que su forma ya es obsoleta, no se hayan decidido cambiar por ellas mismas, es decir, modificar su estructura, modificar sus procesos, sus objetivos, y que simplemente sigan cargando la misma forma de operar, sabiendo que, obviamente, si no cambias por ti mismo, te van a hacer cambiar, y no sabes si lo que te van a formar o te van a cambiar sea lo más necesario o lo más ideal. Hay varias propuestas de iniciativa, la más famosa, la del PT, ¿no?, de crear una Defensoría Nacional, pero que si la leemos a fondo, pues tiene muchas posibilidades de servir a un poder central. Creo que sí necesita una estructura de fondo y de forma, de funciones, de operatividad, de reposicionamiento de la víctima en su proceso, llevarlos a un juicio oral. Tú lo has visto, todas los procesos, ya lo tenemos en lo agrario, se ha pulido ya en lo laboral, en el juicio oral, pasó a lo jurisdiccional, lo penal, lo mercantil, lo civil, lo familiar, todo ha mutado a la oralidad por la publicidad, por la concentración, por la inmediatez, por la certeza jurídica de lo que ofrece un sistema oral. Y las comisiones de derechos humanos, su procedimiento sigue siendo el inquisitorio, sí, el que es epistolar, el que es secreto, nadie sabe qué hace, cómo pacta, con quién habla, la víctima ni siquiera se entera que se concluyó su expediente, y te hablo de la experiencia a nivel nacional. Es decir, las quejas son las mismas en todo el territorio porque todas las comisiones mantienen el mismo procedimiento de hace 30 años. Híjole, y esto es lo que al final de cuentas retrasa muchos de los procesos de justicia, tanto en la parte penal, en la parte laboral, en la parte mercantil, mi querido Sergio. Pues bueno, creo que nos has dado una cátedra, y en la reflexión final, ¿cuál sería, mi querido Sergio? La reflexión final es que lo que hemos perdido, o lo que han perdido de confianza a las instituciones de derechos humanos, es precisamente por eso, porque las víctimas, que son las que acuden, le han retirado esa confianza por no saber qué pasa con sus procesos, cómo se llevan y qué ocurre. La confianza y el poder de una Comisión de Derechos Humanos nacional o estatal radica en la fuerza ciudadana. Y sí, si esa ciudadanía ha perdido o no le tiene confianza a una comisión, por tanto no tiene ninguna fuerza lo que esa comisión haga. Si no reposicionamos a las comisiones, a los nuevos procesos y estructuras de justicia, solo va a seguir empeorando, obviamente, un proceso en el que, si tú revisas, creo que ya de todos los sistemas de justicia en el país, los únicos atados al pasado son las comisiones de derechos humanos. Pues ahí está la reflexión del abogado experto en derechos humanos, Sergio Alfredo Montoya Sierra, que bueno, pues lo que nos dice es urgente una reestructura, una modificación, una reforma a estos órganos autónomos que protegen o dan, no sé cuál es el término, de derechos humanos. Mi querido Sergio, muchas gracias. Un abrazo a todos y a los que nos escuchan también. Muchas gracias. Es Sergio Alfredo Montoya Sierra. Vámonos con la cartelera cinematográfica y vamos a corte y regresamos después con el Gallo Robledo. En Elsa Valles te tenemos la cartelera del Complejo Cinemex Ciudad Valles, del jueves 20 al miércoles 26 de junio. Estos son los estrenos de la semana. Exhuma, la tumba del diablo. Unos chamanes son contratados por una familia para investigar la causa de una enfermedad sobrenatural que afecta solo a los niños primogénitos. Con la ayuda de un funerario experto, rastrean el origen hasta una tumba escondida durante mucho tiempo.
ubicada en un terreno sagrado, sintiendo un aura siniestra que rodea el lugar. El equipo opta por exhumar los restos, pero a medida que surge algo mucho más oscuro, pronto descubren lo que les sucede a aquellos que se atreven a meterse con la tumba equivocada. Cómplices del engaño. Gary Johnson es el agente encubierto más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes es el sicario ideal, cero errores, siempre un profesional. Esto cambiará cuando rompa el protocolo para ayudar a una atractiva y desesperada mujer que intenta huir de su novio maltratador. Para esta misión, Gary se convertirá en uno de sus falsos personajes y tendrá que decidir entre seguir con la misión o enamorarse sabiendo el peligro que los dos correrían. Herencia siniestra. Edward y su novia Riley se embarcan en un viaje al norte de Portugal para encontrarse con la familia perdida de Edward. Al llegar a la magnífica villa, Edward está encantado de conocer a su madre y a su hermano gemelo, ansioso por conectarse con sus orígenes, pero pronto descubrirá el terrible secreto que le une a ellos. Karim León, concierto en la Plaza México. Karim León presenta su más reciente gira en la emblemática Plaza de Toros México, donde más de 40,000 personas se dieron cita para corear todos sus éxitos. Continúan en cartelera Intensamente 2, Inmaculada, Bad Boys hasta la muerte, Los Extraños capítulo 1 y El planeta de los simios Nuevo Reino. No te pierdas nuestra nueva cartelera y ven a disfrutar de lo mejor del cine, el Cinemex Complejo Ciudad Valles. ensavalles.com Radio, edición de fin de semana. Después de este corte, continuamos.